Yo soy soy científico y bueno, os voy a contar un ejemplo final de utilización pues, de toda esta infraestructura que se pone a disposición de los científicos para generar conocimiento. Antes de empezar propiamente con el tema, que es cómo hemos aplicado una tecnología concreta de GRID para el estudio estructural de las proteínas, pues voy a presentarme un poquito. Bueno, este es el índice de la presentación. Pues, en primer lugar, voy a presentar qué es el problema científico concreto. Después, pues, la estrategia computacional para la resolución de este problema, y os voy a describir muy brevemente pues, algunos de los resultados obtenidos y, finalmente, unas conclusiones y perspectivas referente a este trabajo. Yo permitidme primero una presentación, pertenezco a un grupo de investigación que denominamos BioFin, del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC, que nos hemos dedicado tradicionalmente a la física de polímeros y que ahora nos encontramos en una línea emergente en biofísica, conectadas ambas líneas de conocimiento por lo que se denominan fenómenos de plegamiento y la relación con las propiedades de los materiales, en el caso de los polímeros, o con la bioactividad, en el caso de la biofísica. Y entonces, bueno, pues esta es una imagen del grupo de investigación actual, en la cual parte de los miembros, entre los cuales me incluyo, nos dedicamos a simulación, y otra parte se encargan de aplicar, desarrollar técnicas experimentales para el estudio de este tipo de materiales y de problemas. Y, bueno, pues esta es otra de las características del grupo, que combinamos simulación y experimentos. Simulación para entender qué es lo que se observa experimentalmente, y experimentos también para validar qué es lo que hacemos en simulación, si lo estamos haciendo bien o estamos divergiendo. Uno de los problemas que hemos tratado con estas tecnologías de la información y comunicaciones es la estructura de las proteínas. Las proteínas son vitales, no se entiende la vida sin las proteínas, que están presentes en todas las funciones vitales. Como probablemente sabéis, las proteínas están compuestas por es una cadena de unas moléculas más sencillas que se llaman aminoácidos, y estos aminoácidos están ensamblados en una cadena a través de unos enlaces, unos puntos de enganche, que constituyen lo que se llama el enlace peptídico. El tema es que se conocen millones, decenas de millones, centenas de millones de secuencias de proteínas, es decir, cómo están, qué aminoácidos, qué cadena de aminoácidos componen las proteínas, pero estas cadenas enormes se pliegan de maneras muy determinadas y forman la estructura molecular terciaria, que es la que realmente dicta qué actividad tiene la proteína. Y este fenómeno de plegamiento es en el que estamos interesados nosotros. Entonces, en un primer momento nos dirigimos a ese estudio estructural de estos aminoácidos para ver cómo influyen en ese proceso de plegamiento para a partir de esa secuencia simplemente de aminoácidos, llegar a una estructura tridimensional concreta, que es la que da estas características de bioactividad a las moléculas, y de las cuales se conocen muy pocas. Solamente cientos de miles de estas proteínas han sido elucidadas estructuralmente. Para el estudio de estos aminoácidos se utilizan, tanto experimentalmente como lo que hemos venido empleando nosotros, lo que se llama un dipéptido, que simplemente es el aminoácido cargado, esta parte central de la molécula, capado con otros grupos pues, que le confieren estabilidad y que permiten definir precisamente lo que se llama este enlace peptídico, que es, digamos, el elemento fundamental para reconocer la estructura final de las proteínas.
Entonces, el sistema a estudiar, tanto por nosotros como lo que se viene realizando experimentalmente, es ese dipéptido, ese aminoácido capado, embebido en un sistema que compone moléculas de agua, que está representado en esta fotografía, con el dipéptido, en esta representación de bolas, y moléculas de agua, aquí representadas por líneas, que forman tanto el sistema experimental, el sistema en el cual trabajan los espectroscopistas o otros científicos, como en simulación. Nosotros metemos este dipéptido en esta caja con moléculas de agua y realizamos simulaciones de lo que se denomina dinámica molecular. Entonces, el objeto final es estudiar esa estructura, esas conformaciones que tienen estas moléculas en esas condiciones concretas, que se producen tanto experimentalmente como en simulación. Y lo que realizamos es una búsqueda conformacional sistemática. Tenemos la molécula con estos ángulos de torsión que van a definir cómo es la cadena principal y, por tanto, van a tener influencia en la forma final de esta proteína. Y lo que hacemos es un barrido en un grid tridimensional de estos ángulos de torsión que nos van a dar un mapa de todas las posibles conformaciones que hay de este dipéptido en cuanto a su forma de la cadena principal. Esto nos lleva a que hacen falta un montón de simulaciones que podemos discretizar independientemente. Haciendo un cálculo estimativo de cuántas simulaciones nos harían falta para completar estos mapas de aminoácidos, tenemos que en torno a 25.000 cálculos de simulación de dinámica molecular para obtener información sobre estas estructuras que se generan en este grid, que en principio deberían contemplar todo el mapa conformacional de estos dipéptidos. Entonces, a través de un esquema de análisis estadístico, que en este caso es uno muy particular, obtenemos lo que se llaman unos mapas de probabilidad de existencia de las distintas conformaciones en función de estos dos ángulos de torsión. Estos mapas son fundamentales para entender cuáles son las estructuras que son prioritarias en las proteínas, ¿no? ¿Cómo hemos podido realizar todos estos cálculos? Que curiosamente no habían sido realizados sistemáticamente para todos los aminoácidos hasta hoy en día. Pues entonces lo que hicimos fue generar todos estos grids para los 20 aminoácidos existentes. Esto lo realizamos en casa, en unos ordenadores sencillos. Es un proceso de mecano que consiste en construir estas moléculas, estas piezas, y en la plataforma Grid es donde realizamos las cerca de 30.000 simulaciones. Metimos tanto el programa, el programa que hace la dinámica molecular, como los datos en un wrapper que lo enviamos al grid, y entonces en las diferentes plataformas accesibles en el grid pues se realizaban los cálculos. Típicamente pues cada input tenía estas características. Cada cálculo pues consistía pues eso, de unos ficheros de input y otros de output que se generaban ahí con un consumo pequeño, porque la dinámica molecular no es una cosa enormemente costosa desde el punto de vista principalmente de memoria. Y luego pues el tiempo, bueno, pues el tiempo en un tetraprocesador pues era típicamente cada run pues en torno a 4 horas, pero eran 30.000 cálculos, una cosa que no podíamos realizar ni en casa ni con los medios de supercomputación a los que podíamos acceder en ese momento. Y luego los resultados iban siendo enviados continuamente a nuestras plataformas
caseras, y allí pues desarrollamos el proceso este de análisis con el modelo este de estadístico. Y bueno, continuamente retroalimentando a la vista de algunos resultados parciales, volviendo a diseñar otros nuevos grids o con otras características de simulación, pues íbamos de alguna manera obteniendo unos resultados que fueran estadísticamente significativos, porque es muy importante en este tipo de cálculos el muestreo, y el muestreo solamente se obtiene realizando muchos cálculos muy sistemáticos, para lo cual pues la plataforma GRID, el acceso a redes rápidas en el cual pudiéramos intercambiar información con el GRID para hacer un análisis rápido, nos han permitido realizar este muestreo rápido y algunos resultados que brevemente os voy a contar aquí. Una cosa que nos sorprendió es con el primer aminoácido que ensayamos, que era la alanina, pues era ver que en estos mapas que os he contado antes de probabilidad, antes os lo he puesto en formato tridimensional, pero en estos mapas observamos una conformación que había sido observada, pero que no había sido reportada ni estudiada, y que efectivamente experimentalmente se observa en proteínas que existe esa conformación, que hay proteínas en las cuales el aminoácido alanina digamos, se encuentra en esa conformación. Entonces, particularmente sobre esta proteína hicimos cálculos mucho más precisos utilizando ya mecánica cuántica, en el cual seleccionamos una parte del sistema pequeña con el dipéptido alanina en esas conformaciones, con unas cuantas moléculas de agua, y efectivamente observamos que era estable. Es decir, que desde el punto de vista teórico, basado en primeros principios de física, es una conformación aceptable, estable, y además dábamos explicación de por qué esa conformación era estable. Quizás energéticamente menos accesible, pero también era estable, y dábamos una explicación que aquí es quizás un poco fuera de contarla, ¿no? Y luego otro resultado fue cuando realizamos el análisis sobre todos los dipéptidos, obtuvimos estos mapas de probabilidad con todos los dipéptidos y comparamos con los resultados experimentales. Justo en el momento que estábamos nosotros calculando salieron a la luz espectros de resonancia magnética basados en este mismo tipo de sistemas, y podíamos comparar con los datos experimentales. Y entonces, curiosamente, los datos experimentales, cuando tenemos en cuenta cuáles son las conformaciones de los aminoácidos en las proteínas, pues obtenemos estos mapas de probabilidad, pero hay una conformación que es mayoritaria que nosotros no observamos como mayoritaria en los mapas. Es una conformación determinada de los aminoácidos en las proteínas. Pero, sin embargo, cuando tenemos en cuenta los dipéptidos que habían obtenido, los dipéptidos que habían sido analizados por resonancia magnética nuclear, pues eran completamente de acuerdo. Entonces, esta es una de las historias que estamos observando, bueno, que se está realmente estudiando en el campo de la biología estructural, que es cómo el plegamiento afecta a esta conformación que tienen los aminoácidos cuando pasan a constituir parte de las proteínas. ¿Qué fuerzas fundamentales originan esta transformación? Y a modo pues de conclusiones de estos trabajos, bueno, pues contaros que efectivamente hemos caído en la cuenta de que la plataforma GRID es muy eficaz para aplicaciones que necesiten cálculo distribuido. Es decir, aplicaciones en las cuales miles o muchas simulaciones tengan que ser realizadas de forma independiente y puedan ser recolectados los datos y analizados pues, de una forma más local. Y en este caso, pues el caso concreto del análisis de espacio conformacional, hemos tratado en este caso dipéptidos, pero estamos, digamos, contemplando, bueno, la idea nuestra original es obtener estructura de pequeñas proteínas o de neuropéptidos
en base pues, a simulaciones Monte Carlo, con toda esta información que hemos obtenido ya de los mapas conformacionales, pues, de dipéptidos, utilizarlo para alimentar Monte Carlos para estudiar las estructuras de las proteínas. Y bueno, y finalmente, pues agradecer a todos los miembros que forman parte de esta infraestructura TIC que desde hace décadas venimos usando, pues en el GRID nacional, Ibergrid, el personal de la SGAI que nos Ready Madrid también, que nos apoyan, y en concreto, bueno, es un contacto que tenemos en la Universidad de Minnesota, que es la persona que realiza los experimentos de resonancia magnética nuclear y con el cual pues estamos ahí compartiendo información. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una sobre digamos, la dificultad que habéis tenido en cuanto a la utilización de los cálculos que hacéis, la adaptación de código, la utilización de grid. ¿Es algo complejo para pasar o echa para atrás? Porque en algunos momentos se oye que, bueno, que es muy difícil de utilizar. Y ¿habéis tenido ayuda? Bueno, sí, cuéntanos un poco. Sí, o sea, esto no lo podemos hacer si no es con ayuda de técnicos informáticos especializados. Eso es evidente. Es decir, en el proyecto en NGI o en Ibergrid había pues técnicos dedicados que daban este apoyo para implementar la tecnología grid. O sea, nosotros teníamos las aplicaciones fundamentales, teníamos el código de dinámica molecular, teníamos los datos, pero cómo llevarlo eso al grid, eso es donde hemos recibido, vamos, la ayuda total y completa de bueno, era gente, y creo que exactamente el estatus no lo conozco muy bien, pero gente físicamente, además físicamente cerca, porque estaban en la SGAI del CSIC y a unos cuantos cientos de metros de donde nosotros vivimos, y entonces era accesible, y fueron los que realmente nos aportaron los datos técnicos para para poder llevar a cabo esta idea que es muy intuitiva y que yo supongo que hay ideas muy parecidas, ¿sabes?, en el ámbito científico, que requieren de esta computación distribuida. No hace falta ir a un gran centro de supercomputación para realizar esto. Porque las máquinas estaban dentro de Rediris, digamos, dentro de... Sí, las máquinas están ubicadas dentro del... Sí, están interconectadas con la Rediris, en Galicia, Madrid, en Andalucía. Vamos, yo de hecho no sabía dónde sí. Tú metías el trabajo y el trabajo, y lo que sí que era importante era esa comunicación que fuera ágil, ¿sabes? Vale, yo lanzo cientos de cálculos, pero ¿y si está ocurriendo algo incorrecto? Pues esa comunicación, supongo una red rápida sí que es... Una duda. ¿Esto es también parecido a lo que en algún caso habéis utilizado computación ciudadana utilizando Ibercibis? ¿O? Sí. Esa ha sido... ¿Es más o menos el...? Sí, esa es la misma idea. Sí, o sea, nosotros hemos usado para esto y para otro proyecto también más con algunos neuropéptidos, con otra idea, pero también ha sido, ha constituido parte de un proyecto en Ibercibis, para computación ciudadana, con el valor añadido de que sean los ciudadanos, de que sea la sociedad, que es la que realmente nos paga y la que realmente está invirtiendo en esto, que forme parte y que tenga conocimiento de que estas cosas se están haciendo. Con muy buena respuesta, por cierto, sorprendente respuesta para lo que en principio podíamos esperar, ¿no? Que son ordenadores caseros situados dentro de redes domésticas, pero con unos resultados muy satisfactorios y sorprendentemente satisfactorios para nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues nada, muchas gracias. Listo.